Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayer y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 4 de la temporada 3 y vamos a hablar de en qué se diferencia un worldbuilding de fantasía de uno de ciencia ficción. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Bueno, es que me topé con esta pregunta en el Quora, que es un mundo sin fin donde encontrar ideas de todo, incluso para relatos. Y alguien se planteaba esto: ¿en qué se diferencia un world building de una novela de fantasía de uno de ciencia ficción? Que me ha dado que pensar, ¿no? Creo que primero tenemos que identificar el subgénero de cada uno, porque dentro de la ciencia ficción y de la fantasía hay muchos subgéneros que no tienen nada que ver entre sí los unos con los otros. No es lo mismo una ópera espacial que una ucronía, no tienen nada, absolutamente nada que ver los worldbuilding de ambos, pero aún así los juntamos dentro del gran mundo de la ciencia ficción y de la literatura especulativa. Entonces, bueno, pues tenemos que tener esto lo primero en cuenta, ¿no? Lo que más podríamos diferenciar, así a bote pronto, es la tecnología versus la magia, ¿no? Siempre asociamos novelas de fantasía con magia, con novelas de ciencia ficción con tecnología. No tiene por qué ser así, ¿vale? Esto no tiene que ser una afirmación categórica, ya que habrá ciencia ficción que no necesita tecnología, como puede ser una distopía o una ucronía, y libros también de fantasía donde haya tecnología, como puede ser la fantasía urbana donde los trolls van con teléfono móvil. Entonces no podemos hacer esto, ¿no? Y por otro lado también tenemos que diferenciar entre los crossovers, las mezclas de varios géneros. Una vez salvadas las distancias, pues vamos a meter aquí lo primero. Lo primero es los temas. Esto no está dentro del world building, pero hablando en términos generales y sabiendo que cada uno puede escribir lo que le dé la real gana, los temas en general en la ciencia ficción son muy diferentes a los temas de la fantasía. Podemos ver que hay muchísimas... la ciencia ficción tiene unos tintes muchas veces muy filosóficos, el qué pasaría si pasara tal, ¿no? Las distopías, las ucronías, incluso las óperas espaciales y todos estos donde hay mucha filosofía, hay mucha reflexión, hay mucho de si continuamos así, qué puede pasar, ¿no? Aunque también se puedan realizar ese tipo de reflexiones en la literatura de fantasía, ¿vale? Pero los temas de la fantasía clásica han sido siempre más heroicos o más centrados en el misticismo, en las cosas que no podemos llegar a comprender. Digamos que son recursos que se han utilizado así. Aparte de esto, ¿qué diferencias más puede haber? Yo creo que de primeras en la geografía. Cuando nos planteamos la geografía del world building, debe tener una explicación científica mínima, ¿no? En la ciencia ficción, o sea, la ciencia ficción que ya sabemos que es una mala traducción, ¿no? O sea, science fiction, que es el término que se ha establecido en inglés, sería ficción científica. Eso sería la traducción más adecuada, ¿no? Ficción científica, pero como ya se utiliza ciencia ficción, pues ya está, ¿no? Es el término que tenemos con solera, ¿no? Entonces, digamos que en la ciencia ficción es necesario, pues, ciencia, ¿no? Que haya una mínima explicación científica con respecto a esto. En la fantasía puede tenerla o no. Por supuesto, también depende mucho de si queremos magia dura o magia blanda. Las novelas de Brandon Sanderson podemos ver una geografía muy bien desarrollada y, por ejemplo, si nos vamos a la historia interminable, pues digamos que no tiene tanto sentido, o sea, no tiene tanta necesidad de una explicación científica. Y esto no tiene por qué romper el pacto con el lector, ¿vale? No es necesario que haya mientras haya coherencia interna. Esto es lo que siempre decimos, tiene que haber una coherencia interna.
Respecto a la creación de especies, de culturas, en la ciencia ficción generalmente nos vamos a centrar más en la vida en otros planetas, ¿vale? Y en la fantasía, pues igual, pues puede ser cualquier cosa, hay como más flexibilidad. Así que por cada especie de ciencia ficción que se cree, casi que habría que crear un world building, un mundo entero para esa criatura que se ha creado, ¿no? Y la fantasía, pues eso, que tiene mayor flexibilidad. En cuanto a la política, como decíamos, no tiene por qué, ¿no? Pero la experiencia nos habla de que muchas veces la ciencia ficción, la política es más importante y necesita más desarrollo. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en los Juegos del Hambre, donde todo es política. Y en la fantasía, pues igual, también puede tener la política, pero no es lo común. O sea, por ejemplo, como decíamos antes, en Nacidos de la Bruma, en la primera trilogía, la política es muy importante, ¿no? Hay una insurrección, hay una necesidad, o sea, hay un emperador, hay un tal, pues todo esto es muy, muy, muy importante, pero generalmente tiende a estar más desarrollada en la ciencia ficción, así que depende un poco del tema de la novela, más que de la diferencia entre si es ciencia ficción o fantasía. Respecto a lo que comentábamos también, hay mucha diferencia entre la tecnología versus la magia. Es verdad que si un libro de ciencia ficción tiene magia, a ver, pues entonces no es ciencia ficción, o es fantasía o es una mezcla de géneros, y no hay nada malo con eso, ¿eh? Aquí tenemos que recordar que el género de los libros es algo inventado a posteriori, que se inventó el marketing para hacer llegar los libros a los lectores más interesados en esos temas, ¿vale? No es que uno diga, pues voy a escribir tal. No, uno escribe lo que tenga en su mente y luego ya se apañará de meterlo en el género correspondiente para que llegue a los lectores correspondientes. Por supuesto, aquí, en cuanto hablamos de tecnología versus magia, por favor, no entremos en el eterno debate de si Star Wars es más fantasía o más ciencia ficción. Yo no estoy en ninguno de los dos bandos, porque cada bando tiene sus razones, es más fantasía, es más ciencia ficción, da igual, es una mezcla de géneros. Igual que Dresden Files es una mezcla de novela negra con fantasía y no pasa nada. En cuanto a la religión, suele estar más presente en fantasía, aunque también puede estar presente, por supuesto, en ciencia ficción, en subgéneros como en la fantasía épica, pero lo que digo, no, tampoco es obligatorio, no es algo que se tenga que hacer porque sí, ¿no? En general, la religión está ligada a la creación de otros mundos desde cero. Pero bueno, no tiene por qué. O sea, por ejemplo, fantasía urbana como es Academia de Vampiros, pues está muy presente en la religión, todo el tema de Saint Vladimir. O Santa Lina, estaba pensando ahora mismo, ¿no? En Sombra y Hueso, Santa Lina, ¿no? Todo el tema de los santos y tal, que está ligado a la magia. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Yo creo que en los otros aspectos que se necesita desarrollar un world building, pues más o menos en ciencia ficción y en fantasía requieren el mismo esfuerzo aproximadamente. Entonces, bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos comentar. No sé qué opináis vosotros. Dejad vuestra propuesta en comentarios, me encantará saber más de ti. Recuerda que si quieres un audiocurso en 4 sesiones de Kickstart Universo Creativo para escritores perdidos, lo puedes conseguir en mi página web www.sayun.com. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí, y si te ha gustado este episodio, dale un corazoncito y así puedo seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy, te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.